La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos en este domingo ya 30º del tiempo ordinario. Ya estamos en el domingo 30, fíjense bien. Iba a decir 20º, pero ¿cuál 20º? Ya estamos en el domingo 30 del tiempo ordinario. Ya hemos avanzado ya prácticamente en la recta final. Ya estamos casi cerrando este mes de octubre, mes de las misiones, mes del Rosario, y ya nos entraremos al mes de noviembre, y ya prácticamente 3 domingos del mes de noviembre nos quedarían para terminar el año litúrgico, ciclo B, e iniciar un nuevo año. Ya saben que nosotros no lo hacemos como el año civil, que nosotros terminamos el año litúrgico el domingo de Cristo Rey e iniciamos un nuevo año litúrgico con el primer domingo de Adviento. Y en este año que viene pues será el ciclo C, y es Lucas el que nos va a acompañar, el que nos va a formar durante todo ese año litúrgico. Pues bien, terminemos entonces este año, terminémoslo con alegría, con entusiasmo, terminemos bien este año litúrgico con el evangelista Marcos, hermosísimo texto que hemos meditado a lo largo de todo este año, y todavía nos faltan algunos domingos. Ya el domingo de Cristo Rey será un texto de San Juan el que vamos a meditar, pero entonces disfrutemos estos últimos domingos que nos quedan para meditar al evangelista Marcos, que nos está formando, que nos está educando en estos días. Pero necesitamos ponernos en las manos del Espíritu Santo. Recuerden que no deberíamos de iniciar ninguna actividad, y esto lo repetimos constantemente, y quizá muchas veces se repite, pero no lo cumplimos, que cada actividad que vayamos a iniciar, desde el inicio del día, cuando nos despertamos, hasta finalizar el día, todo debe estar puesto en las manos del Espíritu Santo. Si es así, nunca nos vamos a equivocar y vamos a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Muy bien, hagamos ahora la oración al Espíritu Santo. Hoy, Espíritu Santo, queremos pedirte que nos hagas gustar la palabra, que nos des hambre y sed de ella, para saborearla, para estar bien nutridos, bien alimentados de la palabra. Abre nuestras mentes para comprender la palabra, abre nuestros labios para comunicarla, pero sobre todo nuestros corazones para vivirla. En tus manos, Espíritu Santo, nos ponemos, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración al Espíritu Santo, nos acercaremos al texto Evangelio según San Marcos, que es el que estamos siguiendo. Vamos entonces a las preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto? ¿Y hacia dónde me lleva el texto? La lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Hagamos ahora el ejercicio. Vamos a leer el texto Evangelio según San Marcos, capítulo 10, en los versículos del 46 al 52. Para que lo busque por favor en su Biblia, Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Recuerde que también estamos en este tiempo sinodal, en este tiempo del sínodo, no se les olvide, tenemos la oración propia para el sínodo. Yo le decía a los laicos, por mientras usted busca el texto en su Biblia, le decía yo a los laicos que debemos de aprenderla de memoria, porque ahora tenemos aquí tenemos la oración con el logo, pero pues es una oración bonita que podemos aprender, y está lo que les estoy diciendo desde el inicio del programa. Todo está puesto en las manos del Espíritu Santo. Al iniciar el sínodo lo estamos poniendo en las manos del Espíritu Santo. Recuerden que eso es importante, fundamental esto. Y entonces hacemos la oración al Espíritu, y le decía, aprendamos de memoria, y lo estamos haciendo en las Eucaristías diarias. Los hermanos que van a la Eucaristía diaria lo estamos aprendiendo ya casi de memoria, para luego no necesitar ya la oración por escrito, sino de memoria hacer la oración para el sínodo. Bien, ¿lo tiene entonces? Acerquémonos a la palabra del Señor. Evangelio según San Marcos, recuerde, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Hagamos juntos la lectura. Ustedes síganme leyendo de su Biblia la lectura. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo,
un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Llaman al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, te llama». Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino donde Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: «¿Qué quieres que haga?». El ciego le dijo: «Rabuní, que vea». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos ya leído el texto. Fíjense, este texto a mí me fascina muchísimo. Ustedes dirán: «Padre, ¿usted todos los textos le gusta?». Claro, porque cuando lo vamos gustando, cuando lo vamos saboreando, tiene un sabor especial. Cuando ya agarramos el texto y lo vamos meditando siempre, ya tiene un gusto diferente. No así cuando se agarra el texto en una sola leída y ya creemos que lo sabemos todo, pues no nos dice nada o nos sabe a cualquier cosa. Pero cuando ya tenemos la costumbre de hacer nuestra lectio divina, de disfrutar los textos, son hermosísimos y son sabrosos al paladar, gustan tanto, ¿no? Por eso es importante este ejercicio, porque gusta, porque emociona, porque enamora cada día más acercarnos a la palabra y gustar de estos textos. Fíjense bien, llegan a Jericó. Recuerden que Jesús está enseñándole a los discípulos y ya va también de camino hacia Jerusalén. Ya está para iniciar la subida a Jerusalén. Los kilómetros que tiene que subir, ya está él al iniciar ese camino de la subida. Y va, dice el texto, con sus discípulos y una gran muchedumbre. Recuerden que como ya va para la fiesta judía, era una fiesta que todo el pueblo tenía que ir a Jerusalén, entonces van de camino. Va Jesús, van los discípulos y va la muchedumbre. Van subiendo hacia Jerusalén para la fiesta de Pascua. Y entonces él va de camino y dice: llegan a Jericó, un lugar obligado, un lugar que tenían que pasar, un lugar que hacían como una pausa para refrescarse en el camino, y entonces llegan a Jericó, y ahí, dice el texto, cuando salía ya, cuando ya ibas de camino, dice que, ya nos pone en contexto, acompañado de los discípulos y una gran muchedumbre. Ya les dije por qué va la muchedumbre, porque van hacia la fiesta judía. Hay un hombre llamado Bartimeo, o hijo de Timeo. El nombre es eso, ¿no? Hijo de Timeo. Bar, recuerden, es hijo de. Y era hijo de Timeo, nos dice el texto, bien claro. Es un mendigo ciego. Estaba sentado junto al camino. Pongámonos en contexto de lo que venimos leyendo. Recuerdan, los discípulos le dicen a Jesús, a Juan, Santiago y Juan, que le quieren pedir un favor, que le dicen: queremos pedirte algo, ¿qué desean? Casi la misma pregunta que le hace al ciego: ¿qué deseas? ¿Qué desean? Y ellos le dicen: pues sentarnos uno a la derecha, otro a la izquierda. Y Jesús les da todo un desarrollo diciéndoles que lo importante aquí es servir, porque Él ha venido a eso, a servir y no a ser servido. Y fíjense bien, como que no comprenden esta situación porque lo vemos reflejado en este texto. Recordemos que Jesús les ha hecho el anuncio de su pasión 3 veces. Venimos de esa enseñanza, venimos de cuando Pedro le dice a Jesús quién es Él, el Mesías, ha sanado ya a otro ciego. Venimos de todo ese desarrollo de la enseñanza de los últimos momentos de Jesús con los apóstoles antes de llegar a Jerusalén. Y entonces está este hombre que dice que es un mendigo ciego. Este estaba junto al camino, al borde del camino. ¿Recuerdan ustedes? Por eso les decía que jugar con las palabras o con el texto, no, es leerlo, es ir y venir con la misma palabra, ¿no?
es encontrarnos con la palabra y vamos a un texto y volver a este texto y lo relacionamos con otro. Esto del borde del camino se recuerdan del sembrador. Iba el sembrador sembrando y una parte cayó en el camino. Pues así estaba Bartimeo, al borde del camino. Estaba sentado junto al camino. Tierra dura, el camino, ¿no? Ya dice el texto de la parábola del sembrador, que esa semilla que cayó ahí, los pájaros se la llevaron. Pero fíjense bien que aquí no cayó en tierra infértil, sino que dará fruto en Bartimeo. Que eso es lo que dice la parábola al final del sembrador, que está esa esperanza que aunque sea en un momento tierra dura, aunque sea pedregoso o entre espinas, está la esperanza que esa tierra se convierta en fértil, en tierra fértil. Es lo que Dios quiere al darnos esa parábola, ¿no? Si estamos siendo tierra del camino, pedregosa o entre espinas, está esa esperanza de quitar todo obstáculo para que seamos tierra fértil. En este caso, Bartimeo le sucedió, que era tierra dura. Pero va a pasar algo en la historia de este hombre. Y entonces estaba esperando que le dieran la limosna. Ya se había acostumbrado a estar ahí sentado al borde del camino, sobre todo porque era un lugar de paso, que la gente iba hacia Jerusalén. Por lo tanto, iba a llegar mucha gente a darle una limosna. Y entonces dice que estaba ahí, al borde del camino, dando lástima. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar. Fíjense bien, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Le da sus títulos mesiánicos. Hijo de David, ten compasión de mí. Los títulos mesiánicos. Muchos lo increpaban, le decían que se callara. Y él, dice el texto, seguía gritando con más fuerza. Hijo de David, ten compasión de mí. Le reconoce como Mesías, le reconoce como ese que venía a liberar. Le dice, ten compasión de mí. Ante eso, Jesús se detiene y dice, llámenlo. Aquellos que lo estaban callando son los que luego le van a decir, ánimo, Él te llama. Y entonces dice el texto que cuando escucha que el Señor le llama, Él arrojando su manto, fíjense bien, también volvemos a esto de relacionar los textos. Aquel joven rico, ¿se recuerdan? El hombre rico que le llegó a decir a Jesús, maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener la vida eterna? Jesús le dice, ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice que el joven se fue entristecido porque tenía muchos bienes. Yo les decía, más que tener, lo tenían los bienes. Este hombre nos enseña a desprendernos. Lo que el joven no pudo hacer y se fue entristecido, este ciego sí lo hace, se desprende de lo que tiene, de su manto, y de un salto se pone en pie, confía plenamente. Cuando el joven iba entristecido y quizás hasta pegándole a las piedritas ahí todo cabizbajo y meditabundo, en este caso el ciego se pone de pie de un salto y va donde Jesús. Y es cuando Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga? Lo que les decía la pregunta de Jesús para con Santiago y Juan, él dice que vea, Señor. Lo que no pudieron ver los apóstoles, en este caso el ciego pide eso, poder mirar, poder contemplar, y ante eso entonces dice Jesús, pero le dice, fíjense bien, Rabuní, le reconoce como maestro, que vea, y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. ¿Y cuál es la postura de este joven o de este hombre? Al instante recobró la vista y lo seguía por el camino. Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina para seguir profundizando en el texto. Este texto, que son pocos versículos, pero daría para estar hablando aquí toda una eternidad. Es hermosísimo el pasaje. Y relacionado, como les decía, estar yendo y viniendo de los textos que hemos ido meditando a lo largo de estos días, es hermoso, porque es la síntesis. Fíjense que aquellos que estaban pidiendo lugares, que estaban pidiendo un sitio, y luego que Jesús les va a dejar bien claro que no sea así entre ustedes como los jefes de este mundo que los gobiernan, que los oprimen, que ustedes, si quieren ser primeros, tienen que servir. Cuando escuchan a este hombre gritar diciendo, Jesús, ten compasión de mí, en el servicio ellos tuvieron que haber sido los primeros en ir a buscarle a él y llevarlo a Jesús, pero al contrario, lo callan, no comprenden todavía lo que Jesús les ha dicho. Les está diciendo, ustedes tienen que servir, tienen que ser primeros en servir, pero no comprenden lo que Jesús les está diciendo. También ya les hice la relación de la parábola del sembrador,
cuando cae ese poco de semillas en el camino, pero no dio frutos. En este caso, en Bartimeo sí dio frutos. Él está al borde del camino, cae la semilla, él es capaz de captar esa semilla y entonces cuando empieza a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y sobre todo lo que les decía del joven o del hombre que tenía mucho dinero, el joven o el hombre rico, que se fue entristecido porque no pudo soltarse, y Bartimeo es lo contrario, se suelta el único que tiene, que es su manto, es su miseria, se suelta de su miseria y se pone de pie en un salto. Algunos biblistas dirán que posiblemente Bartimeo no era ciego de nacimiento porque pues podía saltar. Una persona no vidente no haría eso, ¿no? Una persona ciega no podría ponerse de pie de un salto porque puede caerse, pero Bartimeo sí lo hace. Bartimeo pega un salto, se desprende de lo que tiene y va donde Jesús. Fíjense bien, porque aquí Bartimeo, si bien es cierto, no mira, pero sí sabe escuchar y se da cuenta al escuchar que es Jesús el que va ahí, y por eso empieza a gritar. Hay muchos elementos en este texto, como les digo, podríamos pasar una eternidad hablando de él, porque es hermosísimo. Ahora, aplicado a nuestra vida, ¿cómo estamos nosotros? ¿Será que también estamos como Bartimeo al borde del camino? Con nuestra miseria, arropados con nuestra miseria, arropados con nuestra realidad de pecados, apegados a eso que tenemos, que posiblemente o sean bienes o sea miseria, pero estamos apegados a eso. Hoy Bartimeo nos enseña a nosotros también seguir su ejemplo, de soltarnos. En primer lugar, reconocer que Jesús está pasando frente a ti. Ahora Jesús está pasando frente a tu vida. Ahora es el momento en el que el Señor pasa frente a nosotros. ¿Se recuerdan? Abraham, Señor, no pases de largo. Está pasando el Señor frente a nosotros. ¿Y qué le vamos a decir a Él? Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Se recuerdan Salmo 50? Ten compasión de mí. ¿Le diremos eso al Señor? ¿O queremos seguir sumergidos en la miseria o irnos como aquel joven o aquel hombre entristecido y apesadumbrados por la miseria de la vida? ¿O nos vamos a poner como en la postura de Bartimeo, que a pesar de estar al borde del camino, hemos escuchado la palabra del Señor, hemos escuchado el mensaje de Dios y queremos ponernos en camino junto con Él? Pero para ello necesitamos desprendernos de nuestra miseria, reconocer que es Jesús que está frente a nosotros, que el escuchar nos ayuda a comprender qué es lo que Dios quiere, ¿no? Abrir bien el oído para escuchar al Señor, que pasa frente a nosotros, y sobre todo clamar misericordia al Señor. Señor, ten compasión de mí. Y una vez viviendo esa experiencia del reconocer nuestras faltas y reconocer que en Él podemos encontrar esa misericordia, al escuchar las palabras de Jesús, llámenlo, nosotros en este caso como Bartimeo necesitamos ponernos de un salto en pie para estar con el Señor, cosa que a los apóstoles les era difícil, cosa que a los discípulos les había hecho difícil. En Bartimeo encontramos ese discípulo que se pone de pie y ya es el último de los discípulos que van a seguir a Jesús, porque Jesús ya va de camino a Jerusalén, es el último discípulo. Veamos todo el texto bíblico de Marcos, veremos que es el último discípulo que se agrega, porque ya de camino a Jerusalén, y de camino a Jerusalén es entregar la vida. Aquello que les había anunciado a los apóstoles, que iba a padecer, que iba a morir, que iba a resucitar, ya es una realidad, ya es algo próximo, algo inminente. Por lo tanto, es el último de los apóstoles, el último de los discípulos en seguir a Jesús, el último de los discípulos. Y en este caso, debe representarnos a nosotros también, ser esos discípulos de este tiempo, que nos debemos poner de pie y ya no seguir en la miseria, arropados por nuestra miseria. Es momento de soltarlo, de desprendernos de esos apegos que podemos tener en la vida y de ponernos en pie para estar ante el Señor. ¿Y qué nos va a decir el Señor? ¿Qué deseas? ¿Y cuál será nuestra respuesta? ¿Qué deseamos nosotros hoy? Poder ver la misericordia de Dios, abrir nuestros ojos del corazón para comprender la voluntad de Dios, abrir bien el oído, el corazón. Y recordemos que los ojos, como les había dicho ya antes, los ojos van unidos al corazón.
Y es abrir bien el corazón a partir de esa experiencia de abrir los ojos y contemplar la hermosura de Dios. Eso es lo que deseamos, o deseamos seguir en el pecado. ¿Qué deseas? Maestro, le dice Bartimeo, maestro, que pueda ver, que pueda contemplar. Muchas veces no obtenemos las gracias que tanto necesitamos porque no somos capaces de ver más allá. Muchas veces estamos así, encerrados, solo viendo nuestra realidad y no nos damos cuenta de tantas bendiciones. Por lo tanto, hoy día es decirle, Señor, que vea. Y es más, ponernos en camino como Bartimeo, que sigue al Señor con determinación, como verdadero discípulo. También nosotros seamos discípulos del Señor, poniéndonos en camino, que el ejemplo de Bartimeo nos enseñe hoy a escuchar al Señor que va frente a nosotros, a pedirle que nos haga ver la realidad del amor y sobre todo a seguirle y a seguirle con alegría. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Este tercer punto es la oración. Ya leímos el texto, ya lo meditamos a la luz de nuestra vida. Recuerden, como es tan hermoso y tan amplio el texto, que solo son algunos versículos, son 6 versículos nada más, pero con una amplitud en nuestra vida y nos puede decir muchísimo. Y aquí tranquilos, que algunos dirán, Padre, pero a mí me dijo este otro elemento. Bendito sea Dios. Aquí no hay pensamiento único. Y el Espíritu soplará en tu corazón de la forma que lo necesitas. Y soplará en mi corazón de la forma en que yo lo necesito. Aquí la tarea es ser tierra fértil. Que al pasar el Señor frente a tu vida hoy, podamos escucharle. Y al escucharle, le pidamos ver. Recuerden que el escuchar y el hablar van juntos. Y eso es la comunicación de la palabra. Y el ver y el corazón van también juntos, que es la experiencia de la vivencia, vivir el encuentro con el Señor como verdaderos discípulos. Vamos a hacer ahora la oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor, que nos regalas este pasaje hermoso que hemos estado esperando de Bartimeo. Hoy, Señor, queremos ser un Bartimeo. Queremos escuchar tu voz, Señor, que va de camino, que vas avanzando, Señor, de camino ya a Jerusalén. Hoy queremos, Señor, escucharte y reconocerte como lo hizo Bartimeo, como el Mesías, como el Señor de nuestra historia, y pedirte que tengas compasión de cada uno de nosotros. Compadécete, Señor, y haznos ver tu misericordia, y haznos ver tu amor, y haznos comprender y vivir esa experiencia de amor desde el corazón. Hoy queremos ser anunciadores de buena nueva. Bartimeo supo escuchar que ibas de camino. Que nosotros no seamos sordos, Señor. Que podamos escucharte, reconocerte, pedir clemencia, escuchar ese te llama, ponernos de un salto, dejando atrás la miseria, soltándonos de todas las ataduras, no ser como aquel hombre rico que se fue entristecido y apesadumbrado porque tenía muchos bienes, o los bienes lo tenían a él. Que podamos soltar hoy, como Bartimeo, nuestro manto de miseria, de pecado, de apegos. Que podamos soltarlo todo, Señor, para estar contigo, para caminar contigo, Señor. Ayúdanos hoy a ser verdaderos discípulos en el seguimiento de amor. Seguirte con alegría, Señor, contemplando y escuchando y viviendo esta experiencia de verdaderos discípulos. En tu mano quedamos, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Este último punto ya es la acción, junto con la contemplación. La contemplación es agarrar un texto que nos haya llamado la atención de lo que hemos leído y hacerlo nuestro.
lo vamos contemplando, lo vamos repitiendo. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, por ejemplo. O que vea, Señor. Pero repetirlo a lo largo del día, para que eso se nos quede bien grabado en nuestros corazones y lo pongamos en práctica. Luego, la acción. Fíjense bien, nos tocará a cada uno examinar. Ya estamos finalizando prácticamente este año litúrgico. Y como consecuencia de toda esta vivencia del discipulado, nos tocará hacer un examen para darnos cuenta si hemos o vamos a obtener ganancias espirituales, si nos vamos a mantener o vamos a tener pérdidas espirituales. Ya es el momento de ir haciendo ese balance en nuestra vida, porque ya estamos en la recta final del año litúrgico. Toca hacer un balance y darnos cuenta, repito, si hay ganancias espirituales, si nos hemos mantenido o, triste, hay pérdidas. Tranquilo, que si ha habido pérdidas espirituales por alguna situación, problemas financieros, problemas familiares, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, con los papás, en el trabajo, si ha habido problemas de salud, ahora con la COVID o con otra realidad o la muerte de un ser querido, tranquilos. Posiblemente podemos decir, Padre, ahorita tengo pérdidas, tranquilos, tranquilos. Posiblemente nos sintamos como Bartimeo al borde del camino. Pero lo importante aquí es aprender de él, a saber escuchar, a pedirle al Señor clemencia, compadécete de mí. Y al escuchar al Señor que nos llama a cada uno de nosotros y ser discípulo de Él como Bartimeo, seguirle con alegría, sabiendo que Él nos hará ver. Él nos hará ver su misericordia y su amor. De nuestra parte es abrirnos a esta experiencia de misericordia de Dios. Hagamos ese balance en nuestra vida, esa evaluación de nuestro corazón para darnos cuenta cómo vamos. Y sobre todo en este tiempo sinodal que estamos viviendo como iglesia, donde necesitamos abrirnos a la acción del Espíritu Santo. Por eso tenemos que hacer esta oración al Espíritu Santo, pidiéndole por este tiempo sinodal, para que juntos vayamos caminando como iglesia, caminar juntos en este proceso sinodal. Ven, Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida. Líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu Santo de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo fiel de Dios. Ven, Espíritu Creador, renueva la faz de la tierra. Amén. Bendiciones para todos.